Hermanos, el día de hoy nos encontramos de nuevo en nuestra serie Victoria, ¿verdad? Victoria, una carta de amor en tiempo de crisis. Y estamos en el libro de Apocalipsis, para los que pues no están entonados todavía. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y hemos titulado esa serie Victoria. Llevamos ya varias semanas estudiando algunas pautas en cuanto a lo que es Apocalipsis, y la semana pasada estuvimos viendo una pequeña introducción al libro entero de Apocalipsis, y hoy vamos a entrar de lleno en la carta y vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 3 hasta el final, perdón, desde el versículo 4 hasta el final. Así que vamos a darle lectura a este texto y de verdad pidámosle al Señor que Él nos ayude a entender su palabra. Apocalipsis capítulo 1 versos 4 al 20 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una porción bastante interesante, completa, larga. Ahora, hermanos, realmente es imposible detenernos esta noche en todos y cada uno de los detalles que vemos en este capítulo. Es imposible. De hecho, podríamos sacar varios mensajes de este único capítulo y pasar varias semanas hablando acerca de este capítulo. Sin embargo, no es mi intención hacer un estudio exhaustivo, profundo de cada uno de los detalles que aparecen aquí, sino que durante los próximos minutos, hermanos, podamos meditar en algunas declaraciones que Juan hace en este capítulo y sacar algunas consideraciones importantes para nosotros. Amén. En primer lugar, hermanos, lo primero que yo quisiera resaltar de esta sección es la tribulación. La tribulación. Esa es la primera cosa que quisiera que pusiéramos atención en este texto. En el verso 9 dice: Estaba yo en la isla llamada Patmos. Bien, estaba yo en la isla llamada Patmos. Hermano, déjeme iniciar este apartado con algunas preguntas.
¿Estarías dispuesto a perder tu trabajo por causa de Cristo? ¿Estarías preparado para recibir insultos, acusaciones falsas, malos tratos por ser un cristiano? Sea honesto con usted mismo, no necesita responder en voz alta, pero examine su corazón. ¿Estarías dispuesto a renunciar al éxito en los negocios y a una vida tranquila a fin de quedarte con la perla de gran precio que es Cristo? Hace algunos años, en un país de Medio Oriente, pudimos ver algunas imágenes de soldados de ISIS. ¿Recuerda usted esos soldados de ISIS que degollaron alegremente, sin piedad y ante las cámaras a decenas de cristianos? ¿Recuerda usted esa escena? Pregunto, ¿estarías dispuesto a seguir a Cristo aunque la senda te lleve a la misma muerte? Hermano, el escenario mundial que estamos viviendo cada vez me hace pensar que se acerca una intensa hora de prueba. Los discípulos de Cristo estamos a punto de experimentar un tiempo en Occidente, porque en Oriente ya se está experimentando, pero en Occidente estamos a punto de experimentar un tiempo difícil, de presión, de mucha presión hacia nuestro cristianismo. Y hermanos, debemos prepararnos para las presiones desconocidas que son para nosotros hasta ahora. Sin embargo, esto no debería sorprendernos, esto que estoy hablando no debería sorprendernos ni alarmarnos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, hermano, si usted quiere vivir piadosamente en este mundo, usted va a recibir persecución de X o de Y manera, pero vamos a recibir persecución. La historia de la iglesia a través de los siglos da testimonio que la verdadera iglesia en el mundo es una iglesia sufriente. En mayor o en menor medida somos una iglesia sufriente. El apóstol Juan, hermanos, estaba sufriendo cuando escribió esta carta. Los receptores de esta carta estaban sufriendo cuando leyeron esta carta. Y nosotros necesitamos notar eso y no perderlo de vista. ¿Me sigue, hermano? En el versículo 9, Juan se describe a sí mismo como copartícipe junto a sus hermanos en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Él sabe que todos los creyentes tienen parte en esas cosas. Mire cómo lo dice, y voy a leerlo en la Biblia, en la versión Dios habla hoy. Dice Apocalipsis 1:9: por mi unión con Jesús tengo parte con vosotros en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos. Ahora bien, Juan nos muestra entonces tres cosas que son suyas, que le pertenecen y que son de cada creyente que está unido a Cristo por la fe. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? La primera cosa, dice Juan: yo tengo, por mi unión con Cristo, al estar unido a Cristo, tengo parte en el reino. Tengo parte en el reino. Hermano, cada cristiano pertenece a una compañía de reyes y sacerdotes. Ya lo leímos también en este texto. Dice que Cristo nos lavó con su sangre y nos ha hecho una comunidad de reyes y de sacerdotes para Dios su Padre. Así que somos parte de ese reino nuevo que Cristo ha implantado en la tierra. No somos parte de este mundo, no somos parte de esta sociedad que está completamente corrupta y llena de un pensamiento anti Dios. Hermanos, somos parte de un pueblo diferente. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos otra bandera, defendemos otra bandera y tenemos otros principios. Eso es lo que un cristiano en esencia debe creer. Yo soy de otro reino, tengo parte en el reino de Cristo. Mi reino no es de aquí, mi reino es otro. Yo estoy en este mundo de paso, soy un peregrino. La segunda cosa que dice Juan que es suya y de todos los que somos creyentes por la fe, él dice: tengo parte en los sufrimientos.
Hermanos, la consecuencia inevitable de llamar Señor y Rey, escúchenme bien lo que le voy a decir, la consecuencia inevitable de llamar Señor y Rey a un hombre humilde que fue condenado a muerte en un rincón del planeta olvidado, hermanos, es el sufrimiento. Esa es la consecuencia de seguir a Jesucristo. La presión que se desprende del hecho de tener una naturaleza diferente, de llevar en nuestros corazones la ley de Dios, de tener un código que desafía la cosmovisión del mundo, porque eso es un cristiano. Hermano, un cristiano tiene un código plantado en el pecho que está en contra por completo de todo lo que el mundo dice. Hermano, el mundo es mentiroso, el cristiano debería ser verdadero. Nosotros deberíamos plantarnos firmes en ese código. Y hermanos, la consecuencia de tener eso y de denunciar la perversión de este mundo y de sus caminos y de sus metas, ¿sabe cuál va a ser la conclusión de eso? El sufrimiento. El sufrimiento. Siempre habrán señalamientos, siempre habrá persecución, siempre habrán problemas a aquellos que quieran mantenerse firmes en la vida de la piedad, en el Señor Jesucristo. Seguir a aquel que fue expulsado y asesinado en una cruz no nos va a dar casas, carros, sueldos, puntos, como muchos dicen. Hermano, debemos tener eso en mente. Es muy claro eso en la Escritura. Nosotros, hermanos, debemos renunciar a un lugar de honor de este lado de la eternidad para recibir nuestras coronas de mano del Señor. Hermanos, nosotros pertenecemos a alguien que ha sido odiado por el mundo, y eso asegura nuestro sufrimiento. Si queremos comer en la misma mesa del Señor, recibiremos el beso del cielo, pero también experimentaremos el rechazo, la antipatía, el odio y la violencia de este mundo. Jesucristo mismo dijo: si el mundo os odia, tened presente que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que habrá odio, hermanos. Y alguien puede decir: yo vine aquí para la victoria, ¿verdad? Pero no, hermanos, pensar en esto debe alentarnos y debe consolarnos. ¿Sabe por qué? Déjeme plantearlo de esta manera. La lógica del evangelio es la siguiente: Cristo te dice: eres mío, estás ligado a mí, estás unido a mí, tú ya no eres parte de ese sistema. Yo te he elegido del mundo, yo te he sacado del mundo, ya no eres parte del mundo, ahora eres mío, te dice el Señor. Hermanos, en esta guerra entre los reinos, tú estás del lado de Cristo. Ellos odian a Cristo y por lo tanto vamos a participar de ese rechazo, de ese señalamiento. Hermanos, si Satanás viene contra ti y el mundo descarga su ira en tu contra, alégrate, porque estás bajo la bandera que ondeará en la cima cuando todo haya terminado. Así que ahora puede ser que te digan anticuado, fanático, retrógrado, loco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de la historia, tú estarás bajo la bandera que tiene la victoria. Amén. Lo tercero que Juan dice, él dice: yo tengo parte en el reino. 2, tengo parte en los sufrimientos, y eso es parte de todos los que estamos aquí. Lo tercero que Juan dice es: tengo parte en la fortaleza para soportar los sufrimientos. ¿Se da cuenta lo que dice Juan? Yo tengo parte en el reino, soy de un reino diferente. Yo tengo parte en los sufrimientos por causa del reino, pero finalmente yo tengo parte en la fortaleza para soportar los sufrimientos. ¿Cómo así? ¿Qué estás hablando, Juan? Hermanos, Juan está hablando de la fortaleza y la gracia que el Señor nos ha otorgado por su Espíritu para mantenernos fieles a Él sin importar lo que pueda estar ocurriendo. Tú tienes algo que te distingue del mundo y que puede hacer que te mantengas firme en tus convicciones. Tú tienes la fortaleza provista por el Espíritu Santo en ti. Y eso es de lo que está hablando Juan. Juan estaba atravesando por un momento sumamente difícil, y él, en medio de ese momento difícil, él está diciendo: yo tengo la fortaleza
para soportar los sufrimientos. Bien, ¿qué le estaba ocurriendo a Juan, hermanos? Bueno, ya hablamos un poco de esto la semana anterior. Sin embargo, quiero hacer de nuevo un panorama general para que entendamos. El emperador Domiciano gobernaba desde Roma, el vasto imperio romano. Según la historia, nosotros sabemos que Domiciano estaba loco. O sea, el tipo no era un mal gobernante. No se le ocurrió la brillante idea de poner seguros a los vehículos, ¿verdad? Él realmente estaba loco. ¿Sí? ¿Me sigue, hermano? Estaba loco. Era un tirano que asesinaba por deporte y por gusto, y se autoproclamaba Señor y Dios. Dominus et Deus, decía él. Yo soy el Dios que domina, el Señor y Dios. Y cualquier persona que se negara a rendir adoración a su persona era acusado de ateísmo y era llevado a la prisión y era, en la mayoría de los casos, ejecutado como un traidor a la patria. ¿Qué le parece? Increíble, ¿verdad? A finales del primer siglo, hermanos, la sangre de los mártires comenzaba a fluir de manera creciente por las calles del imperio. Y no estoy hablando metafóricamente, estoy hablando literalmente. La sangre de los mártires corría por las calles del imperio. Juan, el apóstol Juan, el anciano, como él se define, está en Patmos, una pequeña isla del mar Egeo, que en aquel entonces era una isla rocosa que funcionaba como una prisión. Y hermanos, él estaba encarcelado, no estaba disfrutando de las mil maravillas en la isla, estaba encarcelado con 90 y tantos años picando piedra en una cantera por causa del emperador Domiciano. Él no había sido sentenciado por homicida o por fraude fiscal. Su delito había sido simplemente, como él lo dice, predicar la palabra de Dios y dar testimonio fiel de Jesucristo. ¿Me sigue, hermano? Paréntesis, hago un paréntesis. Hermanos, en su amor, y mire cómo estoy iniciando esto. Mire, fíjese esta oración. En su amor, nuestro buen Dios no solo nos concede que creamos en Cristo, sino que experimentemos un profundo compañerismo con Cristo en medio de las tribulaciones. Nosotros también, como dice el apóstol Pablo, hacemos patente los sufrimientos de Cristo en nuestra propia carne. Y eso, hermanos, contra todo pronóstico humano y contra todo ideal humano, es un regalo de amor del cielo para que seamos parte de la realidad divina. Ahora, hermano, tal vez tú no tengas que soportar el destierro como Juan en la isla de Patmos. No tengas tal vez que atravesar por la violencia que experimentan nuestros hermanos en otras partes del mundo. Quizá no todavía. Pero hermanos, el diablo, como león rugiente, también te acecha a ti de manera muy particular. Día tras día somos presionados por el maligno con violencia para que pequemos, para que traicionemos a nuestro Dios. El maligno constantemente está vigilando nuestras almas para que nosotros caigamos en el lazo, para que abandonemos la pureza, para que abandonemos la santidad, para que busquemos vivir como vive el mundo, para que abracemos la idea del mundo y nos desabracemos de la idea de Cristo. El enemigo de nuestras almas nos seduce y nos ofrece todo tipo de delicias y de distracciones que son cisternas rotas. Son solo cisternas rotas. Pero hermanos, Él está ahí como león rugiente y Él quiere asfixiar nuestro gozo. Él quiere quitarte la paz del corazón. Él quiere quitar la belleza de Cristo de la admiración de tus ojos para que tú te admires por el mundo. Esa es la dura lucha que tú y yo tenemos el día de hoy. Quizá no vamos a experimentar una tribulación como la de Juan en Patmos, pero experimentamos día tras día una tribulación para mantenernos firmes en la fe. Si eres hijo de Dios, debes saber a qué me refiero cuando hablo de los días malos. ¿Has tenido días malos?
esos días malos son días en los que la tentación parece irresistible. No puedes resistirte a la tentación. Pareciera que todo el infierno entero se ha alistado para hacer guerra contra ti. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido esos días? Esos días en los que te es difícil orar, te es difícil leer la palabra, te es difícil venir a Cristo en arrepentimiento, confesar tus pecados. ¿Has tenido de esos días malos? ¿Has tenido valles de desesperación? Bueno, cuando eso ocurre, cuando los momentos de tribulación vienen a nuestra vida, querido hermano, solo puede haber una cosa que nos mantenga firmes. Solo puede haber una cosa que nos mantenga firmes. Pedro, Jacobo y Juan en el monte vieron la gloria de Cristo. Esteban, frente a los muchos hombres que lo iban a apedrear, los cielos fueron abiertos y vio la gloria de Cristo. Ahora Juan en Patmos, escribiendo una carta que nos iba a caer en nuestras manos para que nosotros pudiéramos recibir la misma noticia y el mismo gozo, ocurre lo mismo. Juan nos muestra una visión del Cristo glorioso. Y eso es lo segundo que yo veo en este texto. Lo primero hemos dicho la tribulación, y lo segundo es una visión del Cristo glorioso. Eso es lo único, hermanos, que puede mantenernos en pie de guerra frente al mundo, frente a nuestro adversario que es el diablo, frente a nuestras propias concupiscencias que batallan en nuestro interior. La única cosa que puede mantenernos en pie de guerra es una visión del Cristo glorioso. Juan nos dice que era día domingo. Dice el día del Señor, domingo, ¿verdad? Estaba en la isla de Patmos y en medio de su prisión, en medio de su tribulación que estaba atravesando, no solo él, sino toda la iglesia, le recuerdo, toda la iglesia estaba siendo perseguida y asesinada por un loco demente. Y aún así, en medio de ese tiempo de presión y de tribulación, de pronto, el Espíritu de Dios, dice nuestro texto, lo elevó, lo llenó de una manera especial y le regaló un encuentro extraordinario con el Cristo glorioso. Hermanos, y de verdad es mi oración y ha sido mi oración todo el día de hoy. De verdad, se lo confieso en el amor del Señor, que podamos salir de aquí hoy con esa visión del Cristo glorioso. Que podamos también quedarnos con esa visión en nuestra mente, en nuestro corazón. En primer lugar, Juan dice que escucha a sus espaldas. Y usted imagínese, usted está allí, de pronto recibe una visión y escucha a sus espaldas una voz como de trompeta, así, fuerte, que dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Imagínese ese momento, hermano. Al darse la vuelta para comprobar quién es el que le hablaba, el apóstol Juan tuvo una experiencia que tuvo que haber llenado su corazón por el resto de vida que Dios le iba a dar. Llenó su corazón de gozo, de respeto, de certidumbre, de esperanza, de ilusión, de valentía y de satisfacción. Y hermanos, estamos a punto de ver qué es lo que vio Juan en ese momento. Pero hermanos, por favor, no olvidemos que Jesús, el Señor de gloria con el que Juan se encontró en aquel momento, en aquel domingo en Patmos, ese Cristo de gloria es el mismo hoy. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo que vamos a ver en un momento. Sigue siendo el mismo. Así que por favor no te vayas de este lugar sin esta visión de la gloria de Cristo, porque Él sigue siendo el mismo. Amén. Y en la medida, hermanos, en la que nosotros podamos verle en su majestad con los ojos de nuestro entendimiento, vamos a ser consolados, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser desafiados, vamos a ser librados en medio de la tribulación, en medio de la tentación y en medio de la persecución. Le repito eso, hermanos: tribulación, tentación, persecución pueden estar a la vuelta de la esquina. Pero hermanos, si nosotros realmente vemos la majestad de Cristo como la vio Juan en este momento, yo estoy seguro que vamos a ser consolados, fortalecidos, desafiados y liberados en medio de todo lo que pueda venir
por delante. Detengámonos entonces en esa visión que tuvo Juan y veamos a grandes rasgos, hermanos, lo que él pudo ver. En primer lugar, hermanos, lo que él pudo ver fue la iglesia. Eso fue lo primero que Juan vio, la iglesia. Lo primero que Juan nos muestra, hermanos, es la iglesia. Él ve un conjunto de 7 candeleros. Y estoy ahora mismo, me encuentro en el versículo 12. Dice: entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi, y eso fue lo primero que él vio, vi 7 candeleros de oro. Hermanos, el versículo 20 nos da la clave para entender esta imagen simbólica. ¿Qué son los candeleros de oro? Bien, el verso 20 dice: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Me sigue, hermano? El número 7, como dijimos la semana pasada, representa perfección, totalidad, plenitud. Así que cuando Juan está usando esta ilustración, 7 candeleros es igual a 7 iglesias, que es igual, 7 iglesias es igual a la iglesia de Cristo a lo largo de todo el tiempo, en toda la historia de toda la iglesia. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? 7 candeleros igual a 7 iglesias, las 7 iglesias igual a la iglesia del Señor en toda la tierra durante toda la historia. Es el conjunto total de los creyentes. Y hermanos, fíjese bien, el verso 12, cuando él se da vuelta, dice: vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros vi a uno que era semejante al Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús, ¿dónde se encuentra? En medio de su iglesia. ¿Se da cuenta del texto, lo que estamos viendo? Hermanos, Jesús se encuentra en medio de la iglesia, en medio de los candelabros. Ahí está el Señor Jesucristo. Él está en medio de su iglesia. ¿Se da cuenta de esa visión? Juan está atravesando por un momento de tribulación de los que la iglesia ha sufrido a lo largo de la historia de una manera increíble. Pero en medio de eso, Cristo no es un Cristo desapegado de su iglesia. Cristo está allí, está en medio de ellos. Pero hermanos, también, mire, fíjese bien en esta idea. Volvamos a la diapositiva anterior. Y esto es importante. Hermanos, lo que Juan ve es la iglesia entonces. Bien hasta aquí, hermanos. Juan no ve un trapo sucio lleno de polvo. Juan no ve un desagüe maloliente. Él ve 7 candeleros de oro que portan luz, hermanos. Por eso la ilustración de los candeleros, porque un candelero tiene luz. ¿Me sigue, hermano? Hay personas que hablan de la iglesia hoy con cierto menosprecio. Y mire, no me malinterprete, yo no estoy diciendo que no se pueda denunciar los pecados dentro del pueblo de Dios. De hecho, debemos hacerlo. Los pecados deben ser denunciados. Nosotros debemos decir quién realmente es de Cristo y quién no es de Cristo. Sí, pero no podemos hacerlo con menosprecio hacia la iglesia. Hablo de la iglesia verdadera de Cristo. Yo no puedo menospreciar la iglesia. Hermanos, la iglesia está llena de carencias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La iglesia está llena de carencias. La iglesia en muchos casos también está llena de pecado. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque nos tiene a nosotros. Somos nosotros los que formamos la iglesia, hermanos, pero no somos un trapo sucio. La visión que Juan tiene es que somos un candelero que porta la luz del Señor en medio de la noche de este mundo y a lo largo de toda la historia. Nosotros, hermanos, como iglesia, somos la luz del Señor en medio de esta generación oscura. ¿Se da cuenta de esta gran visión que está teniendo Juan? Juan, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, él ve a Cristo en medio de la iglesia, pero ve que la iglesia brilla, que la iglesia emite luz, hermanos, y eso es lo que debemos hacer, alumbrar en medio de la oscuridad. Eso es lo que la iglesia debe hacer. En segundo lugar,
Lo segundo que Juan ve inmediatamente es al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre. Juan dice en el verso 13: en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, hermano, yo sé que usted ya tiene más o menos familiarizado este concepto porque lo hemos visto en nuestra serie de Marcos, pero Juan se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, haciendo referencia a la visión del profeta Daniel. ¿Se recuerda usted esa visión del profeta Daniel? Vamos a leerlo. Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Aquí está la visión, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Juan estaba haciendo referencia a esta visión. Juan había visto, hermanos, a Cristo sufriendo en manos de los romanos. Juan había visto a Cristo agonizando en la cruz, y de hecho Juan fue el único de los discípulos que estuvo allí presente mientras Jesús agonizaba en la cruz. Pero ahora lo está viendo con otros ojos. Ahora está viendo a Jesús como el soberano, como el verdadero emperador. Hermanos, Juan le está diciendo a la iglesia: nunca se olviden que Jesús es Dominus et Deus. Nunca se olviden que el verdadero emperador, que es Señor y Dios, nunca va a ser Domiciano, ni Nerón, ni quien sea que venga a gobernar. El verdadero emperador es Jesucristo. Ahora, de pronto, Juan, en su relato, después de mostrar al Hijo del Hombre, empieza a mostrar algunas características, y yo quisiera que pudiéramos prestar atención a cómo Juan lo describe, porque en cada uno de los detalles que él presenta hay algo importante. Amén. Lo primero que nosotros vemos es a Cristo como el sacerdote. Cristo es el sacerdote. El verso 13 dice: vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La mayoría de comentaristas bíblicos entienden que esta frase, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, estaba haciendo representación a cómo los sacerdotes se vestían antiguamente. Hermanos, Cristo es el varón de guerra contra el mundo, contra el diablo y contra sus aliados. Y el libro de Apocalipsis es una demostración de que Cristo es el vencedor. Él es el guerrero triunfante. Sin embargo, aquí Juan nos presenta a Cristo en primer lugar como un intercesor amable a favor de su pueblo, porque Él es el sacerdote. Él es sacerdote. Hermanos, Él nos representa. ¿Y cómo nos representa? A través de su propia justicia delante de Dios. La justicia de Cristo es ahora nuestra justicia. Así que nosotros podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia por medio de nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. Él nos asegura que entre el Dios Santo y nosotros hay paz. Justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Amén. Así que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Jamás se nos puede olvidar esta idea. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y mira cómo lo presenta Juan. De entradita, yo me di la vuelta y vi a uno como que era el Hijo del Hombre, que tenía un vestido, una túnica que le llegaba hasta los pies, y en el pecho un cinto de oro. Él está diciendo: yo vi a alguien que era nuestro sumo sacerdote. En segundo lugar, vemos a Cristo como el Dios eterno. Cristo es el Dios eterno. Dice el verso 14: sus cabellos blancos como la lana, como la nieve. Ándale. ¿Y esto?
¿Qué tiene que ver esto con la eternidad? Bien, Daniel capítulo 7, verso 9, y de hecho, hermanos, Juan cita bastantes veces a Daniel dentro de su carta. Dice Daniel 7:9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Hermanos, ¿quién es el anciano de días? ¿Quién? Dios Padre. Dios Padre es el anciano de días. ¿Por qué se le llama anciano de días, hermanos? Lo que representa es alguien que es anciano, que es grande, mayor, pero de apenas unos pocos días. Es como decir, es un anciano bebé. Esa es la idea. Pero esto en la literatura judía tiene la intención de decir es el eterno. Es la manera de expresar cómo Dios es el eterno. Y se sentó un anciano de días, se sentó el Dios eterno, cuyo vestido era blanco como la nieve. Y miren la característica que tiene el Dios eterno: y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Qué es lo que dice Juan? Sus cabellos blancos como la lana, como la nieve. Hermanos, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, comparte la misma dignidad que tiene el anciano de días, que es Dios Padre. Según Juan, Cristo tiene blancos los cabellos. Esto es simbólico, por supuesto. No significa que de forma literal Jesús tenga el cabello de color blanco. Pero en este simbolismo nos da a entender que Cristo vivía antes de que los soles existieran, antes de que existieran los años, los meses y los días. Hermanos, cada imperio tuvo un comienzo y tendrá un final. Cada reino, cada rey, cada gobernante, cada presidente tuvo un comienzo y tendrá un final. Todos los seres humanos en la historia del mundo están confinados al tiempo. Hoy estamos y mañana, como la hierba, ¿qué dice el texto? Desaparecemos. Pero Cristo es Dios y es Dios eterno. Hermanos, Él es el que habita la eternidad y en su divinidad Él está fuera del tiempo. Esa es la ilustración que Juan usa aquí. Él es dueño del tiempo, Él es libre de cambios, Él no conoce limitaciones, Él es el Dios eterno. Cristo es el Dios eterno. Y yo no estoy hablando de que Cristo sea uno y nada más que uno y no exista nada más de personas dentro de la Trinidad. No. Yo estoy diciendo que Cristo es el Dios eterno, el Padre es el Dios eterno y el Espíritu es el Dios eterno. Hay eternidad en el Dios Trino. Y por lo tanto, y ya que ahora estamos definiendo a Cristo como el Rey verdadero, como el soberano, como el sacerdote, Él es el Dios eterno que gobierna, que dirige, que tiene toda la autoridad. En tercer lugar, hermanos, en el texto vemos como Cristo es el juez. Cristo es el juez. Me encanta, hermano, esta declaración de Juan. Me encanta, me hace temblar, hermano, cuando Juan describe de esta forma al Señor. Verso 14 al 16 dice: sus ojos son como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, y de su boca salió una espada aguda de doble filo. En primer lugar, lo primero que vemos aquí es que Cristo tiene, ¿qué cosa, hermanos? Fuego en los ojos, tiene ojos de fuego. Hermanos, este Cristo que Juan define no es el Cristo, entre comillas, bobo y complaciente al que muchos abrazan. Este Cristo del que Juan está hablando no es el Jesucito de mi vida, ¿verdad? No es el niño en pañales recostado en el pesebre que entiende nuestras torpezas y nuestros pecadillos y nuestras mentiras piadosas y nos sigue sonriendo de forma ingenua. No, Cristo es el juez supremo. Su mirada penetra bajo la superficie. Ese es el simbolismo que utiliza Juan cuando habla de sus ojos son como fuego. Hermanos, Él es aquel que todo lo ve. Eso está diciendo. Su mirada penetra a lo más profundo. Él todo lo sabe. Él conoce nuestros pensamientos más íntimos. Él discierne nuestro corazón y nuestras motivaciones de forma infalible. Nadie puede escapar de su escrutinio.
No hay lugar donde estemos fuera del alcance de la vista de Cristo. No hay momento en el que sus ojos no vean nuestro andar y nuestro reposo. Sus ojos de fuego penetrantes, como los del juez supremo de la historia, están sobre todos nosotros. Lo segundo que aparece es sus pies como el bronce bruñido. Hermanos, sus pies, ¿se da cuenta de eso? Sus pies no son los pies delicados y suaves de un bebé. Son los pies firmes y curtidos de un guerrero. Sus pies están envueltos en bronce ardiente. Esta imagen es un símbolo, hermanos, de la fuerza irresistible con la que el Hijo del Hombre se impone delante de sus enemigos. Hermanos, el Jesús que se encuentra con Juan es el mismo que enmudeció cuando le llenaron de moretones a base de golpes. El Cristo, el Jesús que se encuentra con Juan, es aquel que derramó hasta la última gota de su sangre en silencio en la cruz del Calvario. Pero los días de humillación quedaron atrás. Cristo vino a humillarse, a dar su vida en rescate por muchos, pero los días de humillación quedaron atrás. Que tiemblen sus enemigos, pues Él juzgará a todos los que le odian. Y la tercera cosa, ojos de fuego, pies como bronce bruñido y una espada de doble filo que sale de su boca. Isaías capítulo 61, versos 1 al 2, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Hermanos, Jesús volvió a citar este texto en Lucas capítulo 4, verso 18, y dice exactamente lo mismo. Él proclamó el favor de Dios. Él dijo que Él venía a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y de pronto se quedó ahí, punto. En su primera venida, el Señor proclamó que Él venía a traer buenas nuevas. Pero hermanos, el día de la venganza quedó pendiente. Y lo que Dios promete, lo va a cumplir. Este texto debe de cumplirse hasta su final. Cristo no dijo que Él había venido a traer el día de la venganza. Pero hermanos, el día de la venganza está por venir. Cuando lo pusieron en la cruz, sus enemigos pensaron que se habían librado de Él. Pero el Cristo de Dios no está muerto. Él lleva la espada. Y pronto la espada se llenará de sangre. Espero que me esté entendiendo todas las ilustraciones que estoy usando esta noche. No quiero parecer un sádico ahora, pero de verdad, hermanos, Cristo lleva en su mano la espada de juicio, la espada de justicia, y pronto esa espada se llenará de sangre. Mire lo que dice Apocalipsis 19, del 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo que lo montaba, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Juan, a través de este texto, está profetizando que el día de la venganza del Señor vendrá cuando Cristo venga en gloria. Y él, con la espada que sale de su boca, herirá a las naciones, es decir, hará justicia a las naciones. En cuarto lugar, hermanos,
Cristo es la máxima autoridad. Dice el verso 15, después de decir: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies al bronce bruñido, y luego dice: y su voz como el ruido de muchas aguas. Hermanos, la voz de Cristo no es el débil susurro de quien es consciente de su debilidad o de su indignidad. La voz de Cristo resuena como el oleaje en los acantilados. Eso es lo que está diciendo Juan. Su voz es como el ruido de muchas aguas cuando pegan contra los acantilados. Es un estruendo imponente, majestuoso. A eso está comparando la voz de Cristo. Hermanos, Cristo no habla con miedo a molestar. Él no habla como un siervo inseguro que agacha la cabeza y te dice: ven a mí, recibe mi mensaje, ven, recibe el evangelio. Hermanos, Cristo nos habla como aquel que tiene autoridad, como aquel ante quien debe doblar la rodilla Nerón y Domiciano y Napoleón y Hitler y Mussolini y Stalin y los dirigentes de las Naciones Unidas y Kim Jong-un y Saddam Hussein y Vladimir Putin y Donald Trump y Elon Musk y el ángel Gabriel y el arcángel Miguel, el diablo y todos sus demonios. A la voz del Señor todos se tienen que cuadrar. Hermanos, Cristo es la máxima autoridad del universo. Los hombres pueden decir todo lo que quieran, los hombres pueden alzar su voz y lanzar al aire sus argumentos y sus amenazas, pero cuando el león de Judá ruja, cuando él levante su voz, cuando él diga: hasta aquí la historia se acaba, hermano, ninguno de los seres humanos podrá decir lo contrario. Hermanos, todos los discursos de toda la humanidad van a ser tan inútiles como la conversación entre una mosca y un sapo que quiere comérsela. Inútiles, totalmente inútiles. Cuando el león de la tribu de Judá ruja en el rugido final, no hay nada más que hablar. El Cristo de Dios vencerá y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y en último lugar, hermanos, en quinto lugar, vemos en este texto también su gloria, que es incomparable. Dice el verso 16: su rostro era como el sol del mediodía cuando brilla en todo su esplendor. Hermano, ¿usted puede ver directamente el sol del mediodía cuando está brillando en todo su esplendor? ¿Usted se puede quedar viendo, aunque sea un poquito? No. El único momento en el que vamos a poder ganarle un, ¿cómo se le dice eso? Ganarle un pulso al sol, cuando estemos muertos, ¿verdad? No hay posibilidad. Hermanos, cuando Juan describe que el rostro de Cristo era como el sol del mediodía cuando brilla en todo su esplendor, es que literalmente su rostro era tan incomparable, su belleza, su gloria era tan incomparable que ni siquiera Juan mismo podía levantar la mirada para poder ver. Hermanos, todos los hombres y mujeres que han brillado en la historia, todos los grandes políticos, las figuras más destacadas del deporte, póngale nombres, las mentes más brillantes del mundo de la ciencia y del arte, los más grandes filósofos, los predicadores más ungidos y dotados, todos los ángeles que existen, los arcángeles, los serafines y los querubines, todo lo creado, todas las criaturas, por más excepcionales que puedan ser, son como pequeñas luciérnagas danzando torpemente bajo el sol de mediodía. ¿Usted ha visto una luciérnaga a mediodía? No, ¿verdad? Yo tampoco. Porque el brillo de una luciérnaga en el sol del mediodía no es nada. Lo mismo son todos los creados, todas las criaturas delante de Cristo, que es el verdadero sol de mediodía. La gloria de Cristo es irresistible. Su naturaleza es tan radiante, tan limpia, tan superior a todo.
Su belleza es indescriptible, hermanos, tanto, tan indescriptible, tan incomparable, que después de 10,000 eternidades en la presencia de Cristo, todavía estaremos tan solo acostumbrándonos a la intensidad de su hermosura. ¿Me explico con lo que estoy diciendo, hermano? Su gloria es incomparable. Y yo te pregunto, ¿te sorprende a ti algún famoso? ¿Te llama la atención el brillo de algún político? ¿Te sorprende el intelecto que pueda tener algún brillante científico? Hermano, olvídate de esas pequeñas luciérnagas. Que Cristo sea el objeto de tu admiración. Que Cristo sea el que despierte en ti un sentimiento de maravilla y de asombro. Solo Cristo. Que no te sorprenda nadie más, ni nada más. Que no te sorprendan los famosos, la farándula, todo lo radiante que el mundo ofrezca. Hermano, todo eso es una pequeña luciérnaga delante del sol de mediodía. El verdadero sol radiante es Cristo. Hermano, que al contemplar su divinidad, tu universo solo tenga un sol: Cristo. Por eso es que al final de la historia de Apocalipsis dice literalmente: y ya no habrá necesidad de sol, porque Él será nuestra luz y nuestro resplandor. Hermano, que Él sea tu único tesoro, tu más grande tesoro. Que Él sea la perla de gran precio de tu vida. Que Él sea lo más importante, lo que tú quieres contemplar. Que Él sea tu sol de mediodía. Hemos visto hasta ahora, hermanos, la tribulación a la cual Juan dice que él y todos los que creen en Cristo están sometidos por seguir a Cristo. Hemos visto también una sorprendente visión del Cristo glorioso, y de verdad yo espero que puedas cada día meditar en Cristo como el sacerdote perfecto, en Cristo como el Dios eterno que controla la historia, en Cristo como el juez supremo, en Cristo como la máxima autoridad, y en Cristo cuya gloria es incomparable. Yo quiero y le pido al Señor que puedas meditar en esto cada día de tu vida. Pero hermanos, en nuestro texto hay algo más. Hay una cosa más. La tercera cosa que yo quiero señalar en este texto es el aliento y el encargo que se le hace a Juan. Aliento y encargo. Dice el verso 17 y 19. Y hermano, después de haber contemplado junto con Juan esta visión, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermano, después de ver tanta gloria, tanto resplandor, tanto poderío, tanta majestad en Jesucristo, dice que cayó como muerto a sus pies. Pero Él puso su diestra sobre mí, puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Hermano, lo primero que nosotros vemos en este texto es aliento. Dice que el Señor puso su diestra sobre Juan y le dijo: no temas. Y hermano, aunque yo sé que esto es muy particular para Juan, para la persona de Juan, esto también puede ser para nosotros en nuestras tribulaciones, en nuestras tentaciones, frente a todo el poderío del maligno que se quiera levantar contra nosotros. El Señor nos dice de la misma manera: no temas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no debemos temer? ¿Cuál es el fundamento de esa expresión, no temas? Bueno, Cristo procede a darle el fundamento. Él le dice: bien, no temas, querido Juan, no temas. ¿Pero por qué? Primero, soy el primero y el último. ¿Se da cuenta de eso? No temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, Jesucristo le está diciendo a Juan, y nos dice a nosotros hoy como iglesia: yo soy el eterno y tengo total control sobre toda la historia. Yo soy el primero y el último. Antes de mí no hay nadie, y después de mí no hay nadie. Así que yo soy eterno y yo controlo toda la historia. ¿Se da cuenta de lo que Jesús nos está diciendo, hermanos? Y en segundo lugar, el segundo fundamento para no temer, dice: estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Jesucristo nos está diciendo, la muerte que asusta a tantos, la muerte ha perdido su poder, y el poder de la muerte lo tengo yo. Así que yo controlo la historia y yo tengo el poder sobre la muerte. ¿Qué le parece, hermano? ¿Suficiente aliento para nuestro corazón? Pero luego le dice a Juan, escribe. Ahí está el encargo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe. Hermano, Juan tenía 90 y tantos años. Era un hombre anciano. Era un hombre que estaba encarcelado injustamente. No era un hombre que estaba libre y en la posibilidad de salir a evangelizar o a predicar o a anunciar estas cosas que Cristo le iba a revelar. Era un hombre anciano en sus últimos días de vida y encarcelado injustamente. Y ahora, al final de su vida, Dios decide usarlo de nuevo. Hermanos, nadie puede detener la obra del Señor. Cuando Dios decide hacer su obra, nadie puede detener la obra del Señor. Mira, Domiciano podía decir lo que quisiera. Señor y Dios, el Dios que domina, él podía hacer las declaraciones que él quisiera, pero el final de la historia es que ese hombre anciano y encarcelado nos escribió una carta y ha permanecido a lo largo de la historia y la tenemos hoy en nuestras manos. Hermanos, nadie puede detener la obra del Señor. Ahora, hermano, justo después de recibir esta visión del Cristo glorificado, y después de recibir aliento, y después de recibir el encargo de escribir a la iglesia, nuestro hermano Juan comienza con su carta, ¿no es cierto? Ahora, él escribe con tanto gozo, con alegría y con esperanza en el Señor. Y lo primero que hace es hacer o dar un saludo a la iglesia con profundidad, cargado de alabanza y de gratitud. Y mire, hermano, en orden en la Biblia, en su Biblia, usted tiene un orden de escritura, donde usted ve, por ejemplo, la primera parte está titulada La revelación de Jesucristo, la segunda parte, saludo a las iglesias, la tercera parte, visión de Cristo. Pero hermanos, Juan vio primero la visión de Cristo, escuchó la voz de Cristo que le dijo escribe, y después de eso escribió. Así que realmente el saludo a la iglesia, que es el que está en el verso 4, a partir del verso 4, es lo que él empieza a escribir después de haber tenido la visión. Así que yo lo que quiero hacer es simplemente terminar leyendo este texto, solo leerlo, del verso 4 al verso 8, que en orden de la escritura, vuelvo a repetir, es lo primero que aparece, pero en orden de acontecimientos vino después de ver la gloriosa revelación. Él ve la gloriosa revelación de Cristo y después le escribe a la iglesia, y este es el saludo que le escribe a la iglesia. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Hermanos, ya solo con esto, suficiente. Gracia y paz. Nosotros tenemos la gracia del Señor Jesucristo obrando a nuestro favor por medio de su justicia a través de la fe. Y tenemos paz porque ahora los que éramos enemigos podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Tenemos paz para con Dios. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? ¿De parte de quién vamos a dar la gracia y la paz? Número 1, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es, el que era y el que ha de venir? Dios Padre, hermano. Dios Padre. Después dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta es una forma que el Antiguo Testamento usaba para hablar acerca del Espíritu de Dios. De hecho, dice que Cristo sería ungido con los 7 espíritus de Dios, pero Cristo fue ungido con el Espíritu de Dios. Así que
Gracia y paz de parte del que era, del que es, del que era, el que ha de venir, de parte de Dios, de los 7 espíritus que están delante de su trono, es decir, del Espíritu Santo, y de Jesucristo. Lo que está diciendo es gracia y paz a ustedes de parte del Dios Trino. ¿Me sigue, hermano? Pero ahora la mirada de Juan está enfocada sobre Jesucristo, y es normal, hermanos. Nuestra mirada debería estar también enfocada sobre Cristo, porque Él es el glorioso. Juan ha tenido una visión del Cristo glorioso y no puede hacer otra cosa que enfocar su mirada en Cristo. Y mira cómo lo define: Jesucristo, el testigo fiel. ¿Por qué es testigo fiel? Porque Él dio su vida. Él comunicó la verdad de Dios Padre como el verdadero profeta, como aquel que nos muestra el camino hacia el cielo. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos, sí, porque Él murió primero, pero luego resucitó en victoria, y todo aquel que está en Cristo resucitará con Él. Luego dice: y Él es el soberano de los reyes de la tierra. No Nerón, no Domiciano, ni cualquier otro hombre. Él es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, si tú quieres saber la razón por la cual tú has sido salvado por el amor de Cristo, que fue desplegado a ti en la salvación. Y Él lavó tus pecados con su sangre, y ahora nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Conclusión de la historia: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego nos da esta apéndice final: he aquí este Cristo glorioso, que gobierna en majestad, el Rey de Reyes, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y entonces Juan cita a Cristo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, este texto, este capítulo 1 que hemos visto, nos hemos detenido a meditar esta noche, es probablemente uno de los capítulos más maravillosos de forma descriptiva de cómo es Cristo, el Cristo al que esperamos. Y yo espero de todo corazón que puedas maravillarte, igual que yo, que puedas maravillarte de ese Cristo glorioso, al que vale la pena, hermano, dejarlo todo por Él, tenerlo todo por basura, con tal de abrazarnos a aquel que nos ha abrazado primero.